en estas últimas semanas, específicamente del tiempo que nos lleva desde la última cena, nos lleva al tiempo de oración del Señor, nos lleva el tiempo de su traición por Judas. Estuvimos también compartiendo desde el arresto de Jesús hasta el tiempo que fue condenado. Cuando nosotros vemos que a Jesús lo arrestan un viernes de madrugada, como entre 12 y 1 de la mañana, vamos a ver que en un lapso de 9 horas pasó por 3 juicios que lo podemos llamar religiosos. Pasó por 3 juicios o audiencias civiles romanas. Y en esta mañana vamos a ver que para las 9 de la mañana, nuestro bendito Señor Jesucristo estaba colgado en la cruz. La muerte de Jesús en la cruz es el evento más trascendental de la historia humana. Su impacto en la historia es tal de que el tiempo lo contamos en los años antes de Cristo y los años después de Cristo. Y todo apunta a Cristo como el centro. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, tienen como centro a Jesús. Porque la muerte de Jesús en la cruz aseguró la salvación eterna para todo hombre de naturaleza humana que ha caído desde Adán y Eva. Entonces, para aquel tiempo y aún para el nuestro, las personas preguntan cómo el Salvador del mundo, el dador de la vida, iba a morir. Más aún, iba a morir como un delincuente en una cruz. Y una cruz romana que para su tiempo era el peor de los castigos para un criminal. Entonces traigo estos elementos para que nos sirvan entonces de base y de trasfondo a lo que hemos de compartir hoy en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versos del 21 al 31. Entonces lo que quiero que hagamos es que no vamos a leerlo completo porque lo vamos a ir trabajando paso a paso. Y vamos a tener 3 encabezados mayores. El primero es el camino a la crucifixión. Luego vamos a ver la preparación de Jesús para la crucifixión. El tercero es la deshonra y el desprecio hacia Jesús. Van a ser 4. El cuarto es el rechazo, que era la palabra clave de hoy en la clase, el rechazo hacia Jesús. Y ven que
la nota que está presentando Marcos es una nota que ve en cada una de las predicaciones que hemos tenido, que comienza desde lo que fue el jueves, con el tiempo de la última cena, hasta ahora, de una forma y de un gradiente, estamos viendo cómo todo lo que está sucediendo, las personas que están envueltas, que están tratando con Jesús, todos o le están rechazando, o le están negando, o le están traicionando, o están haciendo mentira para hablar blasfemia y hablar cosas malas de Jesús. Es como que todo está en su contra. Pero ¿dónde quedamos nosotros en esta mañana? ¿Qué parte es la que hacemos? Porque a lo que vamos a leer y vamos a compartir, yo le voy a pedir a cada uno de ustedes, de forma individual, que vamos a ver la predicación de hoy al pie, al frente de la cruz de Cristo. Quiero que te visualices, y vamos a dar los matices necesarios, para que te visualices frente a la cruz de Cristo. Porque lo que sucede en nuestro tiempo es que la cruz se presenta como algo bien liviano. La cruz es algo que me pongo en un collar para que me libre de todo mal. La cruz la asocio como si fuera un amuleto. Pero en esta mañana quiero que nos acerquemos a la cruz entendiendo lo que es el significado bíblico de ella. No para la vida del de al frente o el de atrás o mi vecino o el que está afuera, para mi vida. Y entonces, y solo entonces, nosotros podamos apreciar de forma tal que sirva para cambiar nuestro corazón. Y si vamos a Marcos capítulo 15, versos 21 y 22, dice así: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Así que comienza ya la lectura a llevarnos, a guiarnos con la intervención de Simón, y él interviene por la condición en que se encuentra Jesús en ese momento. ¿Y a dónde es que lo llevan? De una forma descriptiva tenemos allí que lo llevan al lugar que se le conocía como el lugar de la calavera. Y se piensa que ese era el nombre por dos factores. Uno, porque geográficamente tenía forma y parecía como una cabeza humana. Segundo, porque era un lugar donde se prestaba para este tipo de ejecución, para llevar a cabo este tipo de condena por crucifixión. Recordamos entonces que antes de que Jesús fuera entregado y llevado para ser crucificado, Pilato lo envió a que fuera azotado. Así que ya Jesús llevaba por lo menos unas 8 horas, y antes de eso
sabemos que estuvo orando, sabemos cómo sudó hasta gotas de sangre, sabemos la condición que estaba, pero allí Pastor Francisco nos describió el domingo pasado el tipo de castigo que estaba recibiendo Jesús. Nos habló de que el látigo que se utilizaba cuando dice que fue azotado era un látigo que tenía en su punta pedazos de metal y de hueso, cuyo simple propósito era remover la carne, sacar el pellejo, era que sangrara. Y era como te iban, como diríamos allí, ablandando para la crucifixión. Así que cuando Jesús va a ser crucificado, según la forma en que lo hacían los romanos, él llevaba la cruz. Y yo sé que muchas veces vemos aquí que se presenta la cruz completa. En ese tiempo lo que se entiende es que la parte horizontal de la cruz era la que se cargaba, la otra ya estaba en el lugar. Pero con todo y esto vemos entonces el peso que tenía, la condición en que estaba. Y para dar un poco más de referencia para el lado nuestro, Jesús tuvo que caminar cargando la cruz, o era lo que se pretendía, como si comenzáramos en la entrada de aquí, la carretera 306 en la entrada, básicamente hasta aquí, hasta la iglesia. Eso es uno de los estimados. Otro de los estimados nos llevaría un poco más allá de casa de doña María Luisa, un poco más abajo. Sería el segundo estimado que se hace. Entre 2.000 y 4.000 pasos tenía o tuvo que ir Jesús. Así que se menciona a Simón de Cirene, que era un judío del norte de África, de la ciudad de Cirene. Esto es cercano a Libia. Y esta era una ciudad griega cercana a Egipto, con una comunidad como de 100.000 judíos que se asentaron en esa área en uno de los tiempos en los cuales fueron dispersados. Los judíos de Cirene tenían una sinagoga en Jerusalén. Así que ellos acudían regularmente, sabemos que hay 6 fiestas que se van a través del año y ellos acudían a esa sinagoga para adorar. Pero tenemos que entender que no era costumbre de los judíos ser partícipes o ayudar en un proceso de crucifixión, porque al entrar al contacto con el condenado, que era considerado maldito, y estoy siendo bien enfático en las cosas para que veamos lo que trae y lo que significa lo que hizo Jesús, ellos se contaminaban. Así que por eso vemos que los sacerdotes no querían entrar al pretorio, que era el lugar o el patio de Pilato. Ellos no querían tocar porque estábamos en la Pascua. Y si te contaminabas no podías entonces participar de la fiesta y tenías que pasar por un proceso de purificación. Así que mira cómo van entrando entonces estos detalles. Así que Simón de Cirene es la persona que ayuda, dice allí la palabra, que fue obligado por los soldados para llevar la cruz. Pero ¿qué trae esto? Esto trae, solo para tenerlo en mente, que tanto Simón de Cirene como Alejandro y Rufo fueron personas que fueron impactadas por el testimonio de lo que sucedió
en esa mañana. De forma tal que aún Pablo menciona en su carta a los romanos a Rufo y lo saluda. Y cuando habla de su madre, dice la madre de Rufo y la mía. Hablando del vínculo que se generó entre ellos. Así que esto que podemos ver como un suceso trágico, vamos a ver cómo fue posteriormente de testimonio y bendición para vida. La acción de Simón simboliza al hombre que muere a su ego y su voluntad tomando la cruz de Cristo para convertirse en su seguidor. Y aunque inicialmente no fluyó, trajo como consecuencia bendición a su vida. Y sabemos que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que su traducción es lugar de la calavera. Se encontraba en una colina a la afuera de Jerusalén. Entonces, este es otro aspecto que tenemos que tener presente. Si recordamos, tiempo de la Pascua, cuando se hacía el ofrecimiento una vez al año del sumo sacerdote, estoy recordándole lo que vimos nosotros cuando estuvimos en el Éxodo y cuando estuvimos en Levíticos. ¿Qué se hacía? El sumo sacerdote ofrecía inicialmente un becerro por él en sacrificio a Dios. Y luego había 2 corderos, que uno era el cordero de la expiación y otro era el de la propiciación. Y el de la expiación era el que cargaba todos los pecados del pueblo. Y el sumo sacerdote ponía la mano sobre él. ¿Y qué hacía? Lo enviaba fuera del campamento. Para que los pecados del pueblo estuvieran fuera de donde ellos estaban. Y el de la propiciación era el que se hacía para la adoración a Dios. Y era como parte de un proceso de acción de gracia. De igual forma vemos entonces que en Jesús tenemos los dos. Tenemos la propiciación, el derramamiento de sangre. ¿Qué tenemos de Él? La redención. Nos redimió por precio de sangre. ¿Pero dónde ocurrió? A la afuera. Para que cargara en sí todo el pecado, no solamente del pueblo de Israel, no solamente de los que estaban en Jerusalén, sino los del mundo, los tuyos y los míos. Así que el lugar donde fue crucificado Jesús, un lugar asociado con la muerte. Pero ¿por qué esto tenía que ser así? Hebreos 2:14 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y este es al diablo. Así que, ¿por qué Jesús vino
segunda persona de la Trinidad, vino a nosotros. Y no solamente vino y vino con poder y vino en gloria. Él vino y se humanó como tú y como yo, para poder sufrir, para poder pasar por cada una de las cosas de las cuales nosotros nos exponemos, de forma tal que al Él pasar por este momento de crucifixión y sacrificio, tener el padecimiento, sufrir el castigo, tener en sí cada una de las cosas por las cuales se supone que tú y yo pasáramos, como resultado de nuestra separación, condena y pecado, de parte de nuestra acción contra Dios. Pero no se queda allí. Versos 23 y 24a. Y dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, y lo deja allí. Primeramente, en el tiempo de Jesús, la gente estaba relacionada con la condena de crucifixión. Es por esto que ninguno de los evangelios entra a explicar en el detalle en qué consistía la crucifixión. Basta por decir que era el mayor castigo disponible en ese momento. Era la ejecución más fuerte. Así que los romanos adoptaron esto de los asirios y los persas. Y aún así lo mejoraron. Pero yo quiero explicar un poquito para que visualicemos. Recordando, estamos al pie y estamos mirando. ¿Qué estamos viendo? Jesús está con sus brazos extendidos. No como a veces ven en la película que le ponen como una soguita o lo que sea. Clavado. Y era clavado con unos clavos que eran unos pedazos literalmente de metal. Y estamos hablando que podía ser de casi 8 a 10 pulgadas penetrando. Brazo abierto, extendido. Espalda contra la parte vertical. ¿Qué hacía eso? Te llevaba con los brazos hacia atrás, ¿verdad? Eso de por sí evita o te da dificultad para que puedas respirar, para que puedas abrir y puedas cerrar. ¿Qué hacía? Te doblaban un poco la rodilla y te clavaban también los pies. ¿Y qué hacía esto? Esto lo que hacía era que cuando tú tratabas de coger aire, ¿qué hacías? Tratabas de enderezarte, sometiendo a presión los pies que están clavados al madero. Y cuando ya te dolía que no podías hacer más nada, ¿qué hacía? Doblaba la rodilla. ¿Y qué hacía entonces? Tus manos eran las que cogían el dolor en la cruz. O sea que no había forma. Y regularmente las personas que estaban allí morían de un arresto cardiorrespiratorio. Y ahí dejabas. Así que esto lo hacían o en la entrada o la salida de la ciudad, cercano a los caminos, para que la gente lo viera.
y le servía de advertencia a los ciudadanos de la consecuencia de las malas acciones. Pero al llegar Jesús al Gólgota, dice aquí que le ofrecieron una mezcla de vino con mirra. Y vamos a buscar qué es vino con mirra. Vino con mirra era un brebaje que se preparaba, cuya intención era de que sirviera de analgésico. Así que esta combinación era para que fuera un calmante potente que le permitiera a los soldados manejar a aquellos que iban a ser crucificados. También tenía una segunda intención. Como estaba semianestesiado, podías durar más tiempo en esa etapa de sufrimiento. Así que era un asunto que como quiera que lo utilizaras, su finalidad era aumentar el dolor, la tortura y el sufrimiento. Pero la contestación de Jesús fue no. ¿Por qué Jesús dijo que no? ¿Por qué Jesús dijo que no? Jesús sabía para qué estaba allí. Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios y no iba a afrontar esa responsabilidad en un estado de intoxicación o un estado de insensibilidad. No estaba dispuesto a tomar un atajo, a buscar una forma fácil, a buscarme una alternativa para no pasar por dolor. Y menciono esto porque nuestra primera tendencia ante la prueba es buscar cómo salgo de esto, cuán rápido o cuán fácil. Y busco hacer lo mínimo que me lleve al otro lado. Sin embargo, nosotros estamos frente a la cruz, estamos mirando a Jesús y estamos viendo sus acciones y lo que implican esas acciones. Porque Él no nos pide a nosotros que hagamos algo que Él no haya hecho primero. Y eso es una de las cosas que hace tiempo que me está martillando. Yo puedo estar viendo cada una de las enseñanzas, no tan solo de Jesús, sino de los mandatos que vemos a través de cada una de las cartas paulinas, que vemos a través de Pedro, que vemos a través de Juan. Todo lo que está allí, Jesús lo hizo primero. Vamos a ir a Isaías 53, versos del 3 al 5. Y en esta mañana vamos a estar en Marcos, como que vamos a estar en Isaías, así que bueno, deja ese Isaías 53, me lo marcan, y el otro va a ser Filipenses, capítulo 2. Esos tres vamos a estar corriendo entre ellos. Isaías 53, versos del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. 700 años antes, Isaías les está hablando. Isaías está profetizando. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías, 700 años, está explicando el significado de lo que hizo Jesús allí. ¿Por qué Jesús dijo que no? Esto lo voy a pasar y no con anestesia, no con calmante. Lo voy a hacer porque lo estoy haciendo por cada uno de nosotros. ¿Y cuál era nuestra posición? Desechado, menospreciado. Viramos nuestra cara para otro lado. Esa era nuestra condición. Y aún hablo de forma directa en esta mañana por si esa es tu condición hoy. No porque no hayas escuchado, no porque no sepas, sino porque la cruz, más allá de un amuleto, no ha cambiado tu corazón. Y en esta mañana lo que estamos diciendo, no hay tiempo que esperar, porque el día es hoy y el día es ahora. Porque ese sacrificio y esa sangre bendita de Cristo es la única que nos redime, porque hemos sido comprados a precio de sangre. La cruz no significa llevar meramente las dificultades de la vida, como pudiera ser si tengo problemas de salud, si soy una víctima de abuso, si tengo problemas en mi empleo o estoy desempleado, si tengo problemas con mis papás o tengo que estarlos ayudando, por si tengo un esposo incrédulo, por si tengo unos hijos que están extraviados. A veces pensamos que esa es nuestra cruz. Pero ¿saben lo que significa la cruz de Cristo? La cruz de Cristo significa muerte. La cruz de Cristo es un instrumento de muerte. ¿De muerte a qué? Y eso es lo que tenemos que mirar. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que ver que es en la cruz donde entonces yo estoy muriendo al pecado. Donde yo estoy muriendo a mi voluntad, donde yo estoy muriendo a mi ego, para luego presentarme junto a Cristo ¿en qué? En resurrección, en vida nueva. Así que tenemos que ver la cruz más que un amuleto como un instrumento de cambiar el corazón y de cambiar la vida. Filipenses 2, del 5 al 8. Expresa esto de la siguiente manera. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente, cumpliendo con todo lo que le había pedido el Padre, hasta la consecuencia de muerte. Así que el camino a la cruz está lleno de dolor, sufrimiento y angustia.
En nuestro tiempo a eso se le tiene miedo. En nuestro tiempo todo lo que se quiere hablar es de amor, de felicidad, de que todas las cosas van a salir bien y nada va a salir mal. Y te quiero decir que hay otro pedazo de esto. Sí tenemos bendición en el Señor, sí podemos tener alegría, aunque estemos pasando por problemas, aunque estemos pasando por sufrimiento, aunque esté pasando cosas en nuestra vida. Porque no es castigo, es una forma de nosotros crecer en fe y confianza para el Señor. El camino de la cruz no tiene atajos. No podemos ser partícipes de la gloria de Dios si no pasamos primero por el camino de la cruz. No hay un camino fácil y el que te esté ofreciendo un camino fácil no está siendo honesto contigo. El llamado es dar muerte a nuestra voluntad, deseos, necesidades. En cambio, nuestra vida debe renovarse para seguir, para aprender y para crecer a la imagen de Jesús. Es la forma en la que se manifiesta y damos testimonio de la voluntad de Jesús en tu vida y en mi vida. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por ti. Allí es que está la clave, en que crucificados con Cristo tenemos vida en Él. Somos parte de la familia, somos hechos hijos, somos coherederos con Él. Porque juntos vamos a participar y dar la gloria a Dios. En este tiempo se pretende y lo que se presenta es que la relación con el Señor es una relación social, es una relación part-time, matizada por las emociones y por los sentimientos. El estar bien con Dios es equivalente a un tiempo que puedo dedicar, ya sea el domingo en la mañana, o un tiempo que le puedo dedicar en algún momento en la semana. Y el resto del tiempo gira sobre lo que son mis deseos y mis pasiones. Es buscar vivir de forma moralista, donde no hago mal a nadie y me llevo bien con los demás. Y estoy bien. Pero realmente, todo lo que haces cuando te levantas, lo haces para la gloria de Dios. Cuando tú vas a tomar decisiones, cuando te relacionas con los demás, cuando hablan los demás, ¿están viendo a Cristo en ti? ¿O todavía me preocupo por cómo van a pensar de mí? ¿Cómo me voy a ver yo? ¿Qué dirán? ¿Me aceptarán? ¿No me aceptarán? ¿Quién es el que está sentado en el trono de tu corazón? ¿O qué cosa es la que está sentada en el trono de tu corazón? Si Cristo es nuestro ejemplo, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Las dificultades o cargas pueden llevar a una persona a un lugar donde Dios está dispuesto a tratar contigo. Así que muchas de las cosas que nos pueden pasar a nosotros nos dan la oportunidad, más que ser un castigo, de acercarte al Señor. Nos da una sensibilidad diferente. Y es entonces donde las dificultades se convierten en la cruz nuestra de cada día.
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre, que dijimos que es un instrumento de muerte, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido. En nosotros entender esa obra de Cristo en la cruz, más que ponernos tristes. Yo he escuchado a muchos que dicen, ay bendito lo que le pasó a Jesús. Mira qué malos fueron con él. Como somos impersonales. Eso es problema de él y no mío. Sin embargo, lo que está presentando aquí es que todo eso es hecho para vida. Para que el viejo hombre muera, para que crezcamos a la imagen de Cristo. Para que no sirvamos más al pecado. Así que yo no quiero escuchar a alguien que me dice, es que estoy en la carne. Yo soy cristiano, pero es que estoy en la carne. Y pues como estoy en la carne, sigo pecando. Has escuchado, pero la cruz no ha cambiado tu vida. Y no estoy diciendo que somos perfectos, pero nuestra actitud ante el pecado es como decía Pablo, vamos a sacar eso fuera. Reconociendo nuestra debilidad, nos presentamos al Señor para que nos lleve a nosotros en fortaleza. Porque al final del día, ¿dónde está puesta tu confianza? Porque por el hombre poner la confianza en sí mismo, estamos donde estamos. Tenemos que poner nuestra confianza ante el Señor. Los versos del 24 al 28 nos dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era, el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Estamos viendo ahora el segundo encabezado, la deshonra y el desprecio hacia Jesús. Perdón, el tercero. Jesús fue despojado de su ropa por los soldados. Jesús está muriendo en la cruz y al pie de la cruz tengo a los soldados repartiendo lo que quedaba allí, echando suertes para ver qué me llevo para mi casa. Esto mostraba un espíritu completamente lleno de desprecio y burla. Pero sabes que hasta el más mínimo detalle Dios lo propició allí para que se cumpliera toda profecía. Y 1000 años antes, David en el Salmo 22, verso 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Te digo más, y no tenemos el tiempo para entrar en esto. Léete cuando puedas, márcalo el Salmo 22. El Salmo 22, David está hablando de la crucifixión de Cristo 1000 años antes. Y antes de que tan siquiera los asirios y los persas se les ocurriera cómo hacer la crucifixión. David está hablando de algo que no existía. Pero tú lees la descripción y lees el Salmo y lo miras a la luz de los evangelios y lo vas a ver allí descrito. ¿Sabes qué? Eso nos dice que la Biblia es la palabra de Dios.
La Biblia es viva y eficaz. La Biblia habla a cada uno de nosotros porque es la voz de Dios para nuestra vida. Todo crucificado tenía sobre su cruz una inscripción que decía el delito por el cual había sido condenado. La de Jesús, el rey de los judíos. Y aún los mismos sacerdotes se enojaron por esto. Y le pidieron a Pilato que cambiara lo que estaba escrito. A que dijera, él decía que era el rey. Y allí es la famosa frase de Pilato, lo escrito, escrito está. Así que Pilato designó esta inscripción como un gesto de confrontación contra los sacerdotes y miembros del Sanedrín, que habían sido los que habían acusado y habían llevado a la condenación de muerte a Jesús. Pero Dios utilizó este gesto, esta acción, como un acto para proclamar la verdad sobre el señorío de Jesús. ¿Están viendo los detalles? ¿Están entendiendo cada cosa que está sucediendo al pie de la cruz y cómo cada una de ellas está apuntando a Cristo como el Mesías? ¿A Cristo como el enviado de Dios? Aquel que nos iba a libertar de las cadenas del pecado, aquel que nos iba a redimir por precio de sangre, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo estamos viendo allí. La crucifixión de los dos ladrones junto a Jesús es una ilustración de su vida y obra. Hasta en su muerte fue contado entre los pecadores. Y si regresamos a Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vemos allí algo que conocemos desde el Antiguo Testamento, porque todo esto eran sombras de lo que había de ocurrir, de la sustitución. Vemos al justo por los injustos. Y vamos a terminar los versos del 29 al 32, que es el rechazo hacia Jesús. Y vamos a verlo en tres dimensiones. El público que pasaba por allí, y ahora estamos nosotros metidos dentro de ese público. Estaban los religiosos y estaban aún los que estaban condenados con él. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó. Wow. Asimismo, no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Vamos a entender esto. El público, los que estaban allí, los que pasaban por el camino, se estaban burlando de Jesús.
Todos los que estaban entraban o salían de Jerusalén se detenían a ver la crucifixión. Y al leer la inscripción, espérate, el rey de los judíos, ¿cómo está entonces en una cruz? Habían escuchado que destruiría y construía el templo en 3 días. ¿Cómo alguien con tal poder iba a estar colgado de la cruz? Hoy que estamos aquí nosotros, somos parte de ese público. ¿Qué decimos nosotros? Y tú me vas a decir, no, espérate, yo sé la obra que Cristo está haciendo allí. Ok, si sabemos la obra que Cristo está haciendo allí, ¿cómo esa obra que Él hizo en la cruz cambia tu corazón y tu vida? Porque de eso es que se trata esto. Te digo algo más. Más adelante vemos al centurión que estaba a cargo de la guardia romana. Ese que es un impío también. Ese que estaba entre los que estaban allí. ¿Qué es lo que dice? Ciertamente ha muerto un justo. ¿Qué decimos nosotros en esta mañana? Los religiosos dicen, a otro salvó y no se puede salvar a sí mismo. Hasta allí llegaba la incomprensión de la obra de Cristo. Porque ellos mismos no podían entender que alguien tenía que morir, porque si no moría no había salvación. Si Él hubiera tomado la fácil y no hubiera muerto, nosotros estuviéramos todavía condenados. Y si recuerdan lo que pasó con Barrabás, ¿qué pasó con Barrabás? Porque Jesús fue condenado, Barrabás fue liberado. El justo por los injustos. Porque Jesús murió, hoy podemos estar aquí y estar claros de que estamos juntamente con Cristo también en vida. Porque hoy estamos aquí y estamos escuchando la palabra, tenemos que tener presente algo. Cuando Pilato se lavó las manos y le dijo, este es un hombre justo, ¿qué fue lo que dijo el pueblo? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y hoy la sangre de Cristo cae sobre nosotros, pero puede caer sobre ti para vida o va a caer sobre ti para condenación. Pero no hay punto intermedio. Eso es lo que pasa hoy. Así que vemos aquí, Primera de Pedro 2, 23 y 24. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, ¿cómo? Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Esa es la obra de Cristo en la cruz. Así que en Cristo recibimos la bendición de ser salvos, la bendición de ser adoptados como hijos de Dios, la bendición de ser reconciliados, la bendición de ser perdonados únicamente por medio de la fe. Sin entender la obra de la cruz, no puedes ser salvo. Si no entendemos la obra de la cruz, nos podemos quedar pensando en que algo sobrenatural va a pasar, que me va a tocar el corazón y que me va a llevar adelante. Lo que toca tu corazón es la obra del Espíritu. Ya la encomienda está dada y la obra está hecha.
Y el llamado es cómo vemos esa obra en nuestro corazón. Concluimos. El sufrimiento de Jesús solo es efectivo si produce en ti un llamado al arrepentimiento. Estamos frente a la cruz nosotros, viendo cada una de las cosas que Jesús hizo y que las hizo por ti. ¿Dónde está nuestro corazón? Podemos ponernos tristes, podemos hasta llorar por todo lo que le pasó a Jesús, podemos decir, ¡ay bendito! Pero eso no es el motivo que cambia tu vida. Es la sangre derramada de Jesús la que será para tu condenación o será para tu vida. El cumplimiento de la promesa de redención es el bendito, es el santo. La vida haciéndose maldito por nosotros, llevando el oprobio, la carga del pecado, de manera que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. La cruz siempre ha demandado una respuesta. Todo el que es expuesto al mensaje del Evangelio responde de una u otra manera. Mientras Jesús está dando su vida por nosotros, habían unos que de espaldas a la cruz estaban echando suertes. De espaldas a la cruz decían, esto no es conmigo. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Pero hubo otros que fueron impactados con esa muerte. Y que no estuvieron de espaldas, sino que estuvieron mirando. Y aunque no lo entendían todo, el testimonio de Jesús fue el que cambió su vida. En esto consiste la sustitución, en que nosotros que estábamos condenados a muerte, podemos tener vida porque hubo uno que nos sustituyó, el justo por los injustos. Vendrá el tiempo cuando Él venga o te llame a su presencia, en que ya no podrás ignorarle más. No habrá más tiempo, ni habrá más espera. Jesús está en su trono, sentado a la diestra del Padre. Por eso aquí la cruz está vacía. El tiempo de su sacrificio ya pasó. Ya Él hizo su derramamiento por nosotros. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Filipenses 2, del 9 al 11. Nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En ese momento, ¿de qué lado vas a estar tú? ¿Vas a estar esperando otra señal? ¿Vas a estar esperando otro mensaje? ¿O vas a escuchar el llamado que está haciendo hoy? Hoy estamos frente a esa cruz. Hoy es el día de salvación. Y puede pasar como el ladrón que de lo que decía era, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. O como aquel que dijo, a la verdad nosotros hemos hecho lo malo. Él nada ha hecho. Acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Él se miró de frente. ¿Qué hacemos nosotros? Y yo quiero orar en esta mañana. Porque el que era conocido y necesita que el Espíritu te ha movido y te ha tocado por la obra de Cristo. Este es el momento. El momento en que te pongas en pie y el momento en que tú reconozcas que necesitas ser guiado y llevado por Él. Si no eras conocido, es la oportunidad santa de tú presentarte y decir, aquí estoy. Toma mi vida y hazla de nuevo. Señor y Padre Celestial, bendito y santo eres, Señor. A ti damos toda honra y toda gloria. Y queremos que en esta mañana salgamos con el entendimiento que la cruz va más allá de la forma liviana que se quiere tratar, porque la cruz es un instrumento de muerte, de cambio, es un instrumento de transformación, donde de forma consciente aquellos que estamos al pie de la cruz pedimos, Señor, ser cubiertos por tu sangre para salvación. Ser cubiertos, Señor, de forma tal que estando ante ti podamos presentarnos dentro de nuestra debilidad, dentro de nuestra condición, pero en acción de gracias podemos ver y podemos entender. Gracias, Padre Celestial, porque tu Hijo llevó mis pecados, porque me libertó en la cruz, porque ha transformado mi vida, porque cada cosa que haga tiene sentido de darte honra y gloria, porque quiero servirte y cuando esté ante ti poder presentar de esos dones y talentos que me has dado, Padre Celestial, para tu honra y gloria, para que podamos servir y nuestras acciones, nuestro pensar, nuestra relación sea para que otros conozcan la verdad de la palabra. Gracias, Padre Celestial, porque estamos cubiertos por ti a través de Cristo Jesús. A ti damos toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Bueno, hermano.